Eso es lo que se persigue como iglesia, que cada uno de nosotros nos volvamos amantes del Señor, hermano. Esa es la meta, esa es la idea, no que nos volvamos religiosos ni personas de costumbres, sino que nos volvamos amantes del Señor, que venir a la casa de Dios para nosotros sea un deleite. Hay dos cosas que la Biblia plantea como una gran bendición. Una de ellas es deleitarse en el Señor. Dice un salmo: deleítate a sí mismo en Jehová, dice, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Entonces, deleitarse en Dios al mismo tiempo para nosotros representa una bendición. Y en el Salmo 1 dice que el que se deleita en la ley de Jehová será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Entonces, deleitarse en Dios y deleitarse en su palabra representa una bendición para nuestra vida, hermano. Por eso es que usted ore para que el Señor aumente su fe y su amor por Él. El más importante de todos los mandamientos que Dios nos dejó es amarlo a Él con todo el corazón, con toda la mente, con toda el alma y con todas las fuerzas. Ese es nuestro principal mandamiento. Todo lo demás es secundario. Bueno, hermanos, quiero relacionar el mensaje de esta noche con los 2 domingos anteriores. Vamos a ver si se acuerdan. El domingo antepasado, ¿se acuerdan de qué hablamos? No, hermano, muy atrás se fue. Pero está fácil. Ya va a ver que y esto nos ayuda para llevar la secuencia. Hace 2 domingos hablamos de no juzguéis para que no seáis juzgados. ¿Se acuerdan que hablamos de eso? Hablamos de que no debemos nosotros convertirnos en jueces de nuestros hermanos, ni jueces de nuestra familia, y que todo le encontramos defecto y que a todo le ponemos peros, y que todo lo malo que los otros hacen nos disgusta, y ahí andamos poniendo el dedo en la llaga de todo el mundo, y se nos olvida que nosotros también cometemos errores. Eso era uno. ¿Y de la semana pasada? Exactamente, algo así como que la ropa sucia se lava en casa, ¿verdad? Los problemas del hogar se ventilan en el hogar y se quedan en el hogar. Exactamente, muy bien, hermano Carlos está en la jugada, ¿verdad? De eso hablamos. Entonces, si se fija, si usted relaciona, ambos temas tienen que ver con el hecho de que nosotros como que no nos debemos fijar tanto en los problemas o en los defectos o en los errores de los demás, ¿verdad? Como que, bueno, si yo no debo andar hablando, que era una de las ideas que planteábamos la semana pasada, si en mi casa algo anda mal, alguien anda, yo no tengo por qué ir a decirlo afuera, no tengo por qué irlo a ventilar con otra gente. Es como que, bueno, hay que dejar hacer y dejar pasar. Si en la casa ahí hay un borracho, si hay un marihuano, si hay un homosexual, como me dicen que no lo juzgue y que no hable, entonces yo ahí lo dejo. Digamos que esa es parte de nuestra conducta ante dichas circunstancias. Pero hoy vamos a poner el otro lado de la balanza. Vamos a poner el contrapeso. ¿Y cuál sería el contrapeso? Que nosotros en efecto no debemos andar juzgando, y nadie debería juzgarnos a nosotros. Pero nosotros deberíamos esforzarnos por no dar, o más bien por no ser tropiezo para la vida y para la fe de nadie. ¿Me entiende lo que le quiero decir? O sea, sí, nosotros no, como quien se justifica, ya ven, no me anden juzgando, porque en la iglesia nos han enseñado que no hay que juzgar. En efecto, no hay que juzgar, pero también nosotros esforcémonos por no dar que hablar, pues. Amén. Esa sería la otra parte, la otra cara de la moneda. No debemos andar juzgando, sí, pero también la Biblia nos dice que nosotros debemos esforzarnos por no ser tropiezo para nadie, para que nadie encuentre tropiezo en nosotros, porque esas cosas Dios nos las va a demandar. Cuando la Biblia dice que nosotros no debemos juzgar, no significa que no habrá juicio sobre aquellos comportamientos que terminan siendo un estorbo para la vida de otro. Dios no está diciendo eso, dice que no nos corresponde a nosotros juzgar, pero sí hay alguien que va a juzgar justamente esas situaciones. Si nosotros por nuestro mal comportamiento, nuestro mal testimonio, hacemos que otras personas encuentren tropiezo en ello, Dios nos lo va a demandar, hermanos. De eso vamos a hablar esta noche. Yo le quiero pedir que vaya en su Biblia al Evangelio de Mateo, capítulo 18. Vamos a leer los versículos del 1 al 6.
El mensaje le hemos titulado: propongámonos no ser tropiezo para otros. Le voy a contar algo. Yo conozco casos de jóvenes que no quieren saber del evangelio porque sus papás supuestamente son cristianos, pero ellos que conocen su andar hablan mal del evangelio. No, hombre, sí, mi papá va a la iglesia y es servidor y en la casa a mí me manda a comprar las cervezas, ¿verdad? Yo he visto que mi mamá se pone a pelear con él porque sale con otras mujeres, le pega a ella y empieza. Entonces dice, y allá a la iglesia llega bien arreglado a servir. Entonces eso es ser tropiezo para la fe de otros. Y esas cosas usted y yo tenemos que ser cuidadosos porque Dios nos las va a demandar. Dice Mateo 18 del 1 al 6. En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? O sea, en el reino de Dios. Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Cuando Jesús dijo esto, no estaba hablando de que nos volvamos infantiles, ¿verdad? Porque hay algunos que tienen una conducta infantil inmadura. Jesús no estaba hablando de eso. Jesús se estaba refiriendo a la inocencia, a la bondad que hay en el corazón de un niño cuando todavía no hay en su corazón toda la maldad que hay en los adultos, ¿verdad? Que somos caprichosos, rencorosos, malintencionados, porque debemos reconocer que hay una gran diferencia entre el corazón de un niño y el corazón de un adulto, ¿o no es cierto? Sí la hay. Ahora Dios quiere, dice, Dios quisiera que todos tuviéramos ese corazón noble, benigno, como dijéramos, puro, que tienen la mayoría de los niños, ¿verdad? Pero a eso se refiere Jesús cuando dice que si no os volvéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. El 6 es el versículo que nos interesa. Y cualquiera que haga tropezar, oiga, cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, dice el Señor, mejor que se muera. Así resumimos el resto del versículo, ¿verdad? Por la descripción que el Señor nos da, dice, mejor le fuera que se colgase de medallita, ¿verdad?, al cuello una piedra de molino de asno, no de molino de asno, y que se le hundiese en lo profundo del mar. Oramos, mis hermanos. Señor, esta noche venimos a pedirle que usted nos hable. En el nombre de Jesús, Señor, ayúdenos a tener un corazón humilde, un corazón noble, un corazón puro, Señor, un corazón benigno, un corazón capaz de oír su voz y de esforzarse por hacer su voluntad, por agradarlo, Señor. Usted mismo dijo que es importante, Señor, que sería muy bueno que nosotros nos volviéramos como niños, Señor, por su nobleza, por su benignidad, para entrar en el reino de los cielos. Así es que esta noche, Padre, nosotros también queremos poner ante usted, Señor, nuestras vidas, nuestras mentes y nuestros corazones, para que usted nos limpie, para que usted, Señor, nos renueve, para que usted nos transforme con su palabra, Dios. Estamos convencidos que su palabra tiene el poder para transformar nuestras vidas, que su Espíritu Santo es el que obra en nosotros, Señor. Estamos convencidos de eso, por eso le invocamos en esta noche y nos ponemos, Señor, a disposición de su palabra para que haya cabida en nosotros, para que la podamos entender y para que también la podamos poner en práctica. Dios mío, sea usted hablándonos como lo hace siempre, y mi Dios, nosotros le damos toda la gloria y la honra solamente a usted, Padre. En el nombre de Jesucristo, su Hijo, oramos. Amén y amén. Bueno, ahí dice el Señor que aquel que haga tropezar a uno que crea en Él, en este caso Él hablaba de un niño, pero no hablemos solo de un niño, porque también en términos espirituales la Biblia habla de que hay personas que son niños fluctuantes, y no está hablando específica o literalmente de niños, sino que está hablando de cristianos que son
tiernitos, digámoslo así, en la fe, nuevos en la fe. Neófito es el término para un nuevo en la fe, y no es un término despectivo. Quiero aclarar, porque alguien lo puede considerar como algo despectivo, que le digan usted es un neófito. No, para nada, no es un término despectivo. Lo que significa es alguien nuevo en la fe, alguien que acaba de conocer al Señor y empieza a caminar con el Señor, es un neófito, y por lo tanto digamos que su comportamiento hasta cierto punto puede compararse con el de un niño en la fe. Y por eso dice el Señor que nosotros tenemos que ir madurando en la medida en que vamos conociendo a Dios, en la medida que vamos caminando con Dios, debemos de ir madurando. Entonces, este término de a los niños no solo aplica en el sentido literal, sino también en el sentido figurado, hablando de los recién convertidos. Cualquiera que sea tropiezo para que alguien venga al Señor, dice Jesús que sería mejor que se muera. Sería mejor que se muera. ¿Por qué decimos que se muera? Hagamos el análisis de la segunda parte del versículo 6. Dice que el que hiciera tropezar a uno de estos que creen en mí, de estos pequeños que creen en mí, fuera mejor, dice, que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno. Un molino de asno, ¿qué era un molino de asno? Miren, no se me ocurrió, hasta ahorita estoy pensando que así como en la mañana traje una imagen de una higuera, pude haber traído una imagen de una piedra de molino de asno y sería muy útil para ilustrárselo, ¿verdad? Mejor que si se los cuento. Pero una piedra de molino de asno era que había una gran piedra redonda en el suelo, y sobre esa piedra había un eje, en el centro de esa piedra que estaba redonda en el piso había un eje, y sobre ese eje había otro donde estaba otra rueda que giraba alrededor de esa piedra, sobre la piedra, y ahí ponían aceitunas y el trigo y diferentes elementos, y ahí los molían. La piedra iba girando, una gran roca muy pesada, y con solo pasar encima de lo que estuviera ahí ya quedaba molido el trigo o cualquier otro, las aceitunas también, que las exprimían en un molino. Ahora, ¿cómo hacían? Porque la piedra era muy pesada, pesaba toneladas. ¿Cómo hacían para que ese molino funcionara? Ataban un asno en la punta del palo que estaba en la rueda que iba girando, y entonces el asno iba amarrado, y ahí estaba el asno dándole vueltas a la rueda, y mientras él giraba ahí con el palo en la nuca, iba moliendo. Entonces, ¿se imagina el tamaño de esa piedra? O sea, no era una piedrita, una piedra que... Ahora, ¿qué quiso decir Jesús cuando dijo pónganle una piedra a esas de collar a aquel que sea tropiezo para otros? Pónganle una pieza y arrójenlo. ¿A dónde dijo? A lo profundo del mar. Dicen que allá por China está la parte que hasta donde se conoce, ¿no?, es la más profunda del mar, mide aproximadamente 13 kilómetros de profundidad. Hasta ahí no puede llegar el ser humano, no hay ningún submarino capaz de soportar la presión que ejerce el agua en esa profundidad. Entonces 13, que imagínense, y Dios dice que lo tiraran a lo más profundo del mar. ¿Qué estaba diciendo el Señor en realidad? Que se muera. Lo que Dios dijo es: aquel que sea tropiezo para otro, mejor que se muera. Así dice, mejor le fuera, ¿verdad? Y pone toda esa explicación para decir que lo único que hacen es ser un problema. Porque lo que Dios quiere, hermanos, es que nosotros nos acerquemos a Él. Dios lo que quiere es que las personas vengan a Él. En repetidas veces el Señor nos dice en su palabra: venid a mí, los que estáis trabajados y cargados, venid luego y estemos a cuenta, venid y comprad sin dinero y sin precio, dice en Isaías. Entonces el Señor en repetidas ocasiones nos invita a que vengamos a Él. ¿Y qué tal que cuando Dios está tocando un corazón para que venga a Él, nosotros le echamos zancadilla a esa persona que viene a Cristo, con nuestras acciones, con nuestro comportamiento, que algunos a veces decimos que somos maduros, religiosos, pero a veces con nuestra religiosidad lo único que hacemos es ponerle tropiezo a otros. Y hay ejemplos. Imagínense que alguien que viene a Cristo, ¿verdad?, que viene del mundo, que no ha tenido conocimiento de Dios, y viene a Cristo, y saliéramos nosotros de legalistas y de, mire, a esta iglesia, si usted viene en pantalones, no puede entrar, hija del diablo. Dígame usted, si alguien que no conoce, si alguien que no ha oído, y le vamos a salir con algo así, ¿qué vamos a hacer?
Es como darle una patada, ¿verdad? Y váyase. Por cuestiones a veces que son más de forma que de fondo, porque, pues sí, la apariencia, el atuendo. Yo no estoy diciendo que es bueno que las mujeres sean provocativas, etcétera. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que a veces nos esmeramos o más bien le ponemos tanto cuidado a los detalles externos, y Jesús decía, por ejemplo, de los fariseos: ustedes son como sepulcros blanqueados, decía. Por fuera se muestran perfectos, sin defectos, se muestran puros, se ven muy bien, pero por dentro, les dijo el Señor, están llenos de huesos de muertos, ¿verdad? Están llenos de toda rapacidad. Entonces, hermanos, no estoy diciendo, no estoy justificando el mal comportamiento, solo digo que nosotros no debemos ser estorbo para que alguien venga a Jesús. Al contrario, debemos de ser instrumentos de Dios para que las personas le conozcan y se acercan a Él. Nosotros no somos jueces ni estamos para condenar a nadie, sino para animar a las personas a que busquen del Señor y para ofrecerles ayuda. Hablábamos de eso también cuando decíamos que en Gálatas 6:1 Jesús decía, o el Señor nos enseña que si alguno fuere sorprendido en una falta, dice, vosotros que sois espirituales, restauradle. Eso dice el Señor, restauradle. No dice que le juzguemos, no dice que lo condenemos, no dice que le cerremos la puerta, no, restauradle. Así es que, hermanos, debemos nosotros tener ese cuidado de no convertirnos en tropiezo para otra persona. Quiero que veamos otro pasaje en Lucas 17, del 1 al 2. Lucas 17, dijo Jesús a sus discípulos: imposible es que no vengan tropiezos. Van a ver, imposible es, dijo, que no hayan tropiezos. Ahora, hay un ay ahí para alguien, y dice: mas ay de aquel por quien vienen. O sea, los tropiezos, ¿verdad? Y otra vez repite aquellas palabras: mejor le fuera que se atase al cuello una piedra de molino y se arrojase al mar, en lugar de hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Otra vez Jesús dice: imposible es que ya no hayan tropiezos, pero hay de aquellos por quien venga el tropiezo. ¿Qué nos da a entender en la expresión hay de aquellos? ¿A qué le suena? Ajá, pero ¿y quién está haciendo esa advertencia? Dios. Es parecido a un uy, 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 ¿verdad? O sea, ay de aquel que haga tropezar a uno de estos pequeñitos. Bueno, me voy a poner yo pongámonos en el plano humano. Usted tiene un niño de 2 años, 3 años, vaya. Acaba de aprender a caminar y ya pega sus carreritas. Y usted anda por ahí jugando en el parque. Imagínense. Y su hijo viene para donde usted y sale por ahí un cipote de unos 18 años, bayuncos, y le pega una patada a su hijo. De 3 años que anda corriendo inocentemente por ahí en el parque. Y viene el cipote y con alevosía le pega una patada. ¿Qué haría usted? No, dígame la verdad, no se haga el espíritu flautico. Hermano Rubén, ¿qué haría usted? No, ¿qué haría? Lo agarro a patadas ahí. Hermano René, ¿usted qué haría? Lo mismo, ¿verdad? Venga para acá. ¿Y por qué me le pega al niño? ¿Qué cree que siente Dios cuando un niño, una persona viene a Él y nosotros le echamos zancadilla? Para que más o menos entendamos, ¿verdad?, la comparación. ¿Qué cree que siente Dios? Si vienen a buscarme a mí y vos le estás haciendo tropiezo. O sea, tiene el Señor razón cuando dice que mejor que se muera. Y lo dice el Todopoderoso, el Altísimo, el Soberano. Dice: ¡ay de aquel por quien viene el tropiezo! Porque
nosotros hemos sido llamados a ser, ya cuando nos vamos madurando, los que nos volvemos hermanos mayores. Eso no es para que nos volvamos presumidos, pero sí se supone que en algún momento hacemos como de hermano mayor al cuidar a los más pequeños, a los nuevos en la fe, y ese llamado es a que seamos ejemplos, a que con amor cuidemos de los pequeños. Quiero mostrarle algunos pasajes que nos invitan a eso, a ser cuidadosos de nuestra manera de vivir, para que con ello no le seamos tropiezo a otras personas. Primera a los Corintios, capítulo 8, versículos del 1 al 13. Primera a los Corintios, capítulo 8, versículos del 1 al 13. ¿Lo tiene? Dice Pablo, escribiéndole a los hermanos en Corinto: en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, vaya, le voy a decir esto suena un poquito complicado, voy a tratar de explicar. Lo sacrificado a los ídolos es como que estemos hablando de todo lo que está dedicado a las fiestas patronales de Zaragoza. ¿Se ubica? Todo lo que está dedicado a eso. Para nosotros, entendemos, no porque nos vaya a hacer daño, sino por motivos de conciencia, es que nosotros no deberíamos de entrarle a esas cosas. No porque, ay hermano, si me como un elote loco de los de la fiesta, me voy a enfermar. No. Usted ora y se lo come y no se va a morir ni se va a enfermar. Ahora, le voy a poner acá, si usted me ve allá el pleno 11 de octubre con el elote, ¿qué va a decir? Bueno, él va a decir que lo invite, pero porque es maduro. Pero un nuevo en la fe, ¿qué va a decir? Mira el pastor, y allá se los agarra, ¿ves? Impíos, mundanos, y mira, allá anda, ¿ves? Ahora, la pregunta: ¿a mí me podría afectar irme a comer un elote loco? Porque yo ya sé quién soy, ya sé quién es Dios. Yo ya no creo en los ídolos tampoco, no voy a ir a adorar ídolos tampoco. ¿Pero por qué no lo hago? Por causa de la conciencia. Entonces de eso está hablando este pasaje, y dice: en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, dice, sabemos que todos tenemos conocimiento, y el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Es decir, de nada sirve que yo conozca si solo lo uso para presumir. No, en lugar de usar el conocimiento para presumir, mejor con amor pongo en práctica el conocimiento. Versículo 2: y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo, pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. 4. Acerca pues de las viandas habla de los alimentos, de las viandas que se sacrifican a los ídolos. Sabemos que un ídolo, ¿qué, hermanos? No es nada en el mundo. Usted y yo sabemos eso, que un ídolo es nada en el mundo, y que no hay más que un Dios. Pues aunque haya muchos a los que se llaman dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios. En eso estamos claros los creyentes. Ahora, el Padre dice que ese único Dios, ¿verdad?, del cual proceden todas las cosas, hablando de los alimentos, y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros somos por medio de Él. Pero dice el 7, pero no en todos hay este conocimiento. Usted y yo sabemos que solo hay un Dios. ¿Por qué le digo esto? Porque usted y yo sabemos que solo hay un Dios. Y si yo fuese ahí, yo puedo ir, y yo no voy a ir a adorar a la Virgen, ni me voy a ir a persignar, ni nada. Pero si otros me ven, van a decir: ah, pues está bueno, vamos también nosotros a adorar a la Virgencita. Por esos que no tienen ese conocimiento, entonces por causa de ellos es que nosotros debemos dejar de hacer algunas cosas para no ser tropiezo para ellos. Pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos, dice, habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificado a ídolos, y su conciencia, siendo débil, ¿qué pasa? Se contamina. Ahora, si bien la vianda, o sea, la comida, no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos, o sea, lo entendemos. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Porque si alguno te ve a ti que tienes conocimiento,
sentado allá en una plena plaza pública, ¿verdad? Sentado a la mesa en el lugar de los ídolos, la conciencia de aquel que es débil ¿no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos? Pregunta el Señor. Y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. ¿Por causa de qué dice? Del conocimiento mío se va a perder un débil. Entonces yo tengo que, por eso es que dice ya al principio que el conocimiento envanece, pero que el amor edifica. Entonces yo sé esto, para mí no es problema. Yo puedo ir perfectamente y comer y hacer todo y digo, no hombre, si yo ya sé que esto no es nada. Pero si otros me ven ahí, van a decir que entonces eso es lo correcto. Y ellos van a comer como sacrificado a los ídolos. Entonces, para no ser tropiezo para ellos, yo mejor me abstengo. Y cuando alguien tiene su ventecita de lotes locos por ahí, entonces aprovecho. Y me como las tostadas en otra parte. Y me voy a subir a las ruedas que están allá, en los planes de renderos. ¿Me entiendes? Porque pues ahí están los juegos mecánicos, no están dedicados a ningún ídolo, no, que ahí están, para el que quiera subir. Me estoy dando a entender, hermanos. Es decir, las cosas, nada es malo en sí mismo, ni la comida ni nada. El problema es a quién está dedicado, y que hay personas que tienen débil su conciencia y no son capaces de entender estas cosas. Y por eso dice, como no todos tenemos este conocimiento, tenemos que aprender a cuidar la débil conciencia de los más pequeños. Y por el conocimiento tuyo, dice el 11, se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. De esta manera pues, pecando contra los hermanos, porque es pecado, cuando soy tropiezo estoy pecando, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia. ¿Contra quién pecamos, iglesia? Contra Cristo pecamos al ser tropiezo para uno de sus pequeños. Por eso es que nosotros, la Biblia dice, y ya lo vamos a ver, todo me es lícito. Todo me es lícito, pero no todo edifica, ni todo me conviene. Entonces, hay cosas que no edifican y por eso no las hacemos. Hay cosas que no nos convienen y por eso no las hacemos. Aunque nosotros tenemos libertad de hacer todo. 13. Por lo cual, ahí está la conclusión del mensaje, de esta parte, ¿verdad? Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, ¿qué dice? Me voy a hacer vegetariano, dice Pablo. No voy a comer. Ay, mira, el pastor come moronga. Pues si para usted es tropiezo verme comer moronga, que aclaro, nunca he comido ese volado, dicen que feo. Yo lo digo porque sé que hay gente que a eso le tiene, que moronga, ¿verdad? Está hecha de sangre de animal, entonces no, eso no se come. Pero yo no como porque nunca lo he probado y no me llama la atención, pero yo podría comerla, por decírselo de alguna forma. Pero si sé que algo es tropiezo para otro, entonces no lo hago por causa de la débil conciencia. Bueno, no comeré carne jamás, porque el punto es no poner tropiezo a mi hermano. Esa es la clave, no poner tropiezo a mi hermano. Capítulo 10, siempre ahí la primera de los Corintios, versículo 23 al 33, casi del mismo punto. Dice, y esto hago por causa del evangelio, para hacerme, es el 10 dije, y estoy leyendo el 9, déjeme ver, 10, 23. Dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene, todo me es lícito, pero no todo edifica. Y dice, hay otro principio espiritual, principio para cristianos: nadie busque su propio bien, sino el del otro. ¿Y cómo se aplica este principio? De todo lo que se vende en la carnicería, comer sin preguntar. Y eso es algo que tiene validez también nuestro. Si mire, usted no pregunte, porque si le pregunta ya no se lo va a querer comer. No mire, es carne de gato o de caballo. Pero si usted no se entera, qué rica estaba la carne de caballo. Entonces usted, por dos cosas, no pregunte, para no tenerle asco.
Y por causa de la conciencia. Dice, de todo lo que se vende en la carnicería, comed, dijo el Señor, ¿verdad? Sin preguntar nada por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Les pregunto yo a los hermanos, ¿es válido comer carne de rata? ¿Es válido o no es válido? Nadie lo está obligando a comer. Yo no le pregunté que si usted quiere. Lo que pregunté que si es válido. ¿Es válido? ¿Y carne de chucho? ¿Sí? De lo que sea, ¿verdad? De rata, de lo que se nos ocurra. Podemos comer de todo. Nadie lo está obligando. Usted coma lo que a usted le gusta. Amén. Usted coma lo que... Eso es lo que Dios dice. Ahora, sigamos adelante. Por ahí dice la Biblia, del Señor es la tierra y su plenitud. Lo único que acuérdese de dar gracias cada vez que va a comer. Y de orar al Señor también, ¿verdad? Si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que se os ponga delante, comed, dice, sin preguntar nada por motivos de conciencia. Hasta ahí estamos bien. Mas si alguien os dijere, estos son tamales de novenario. Ah, no, mire, hermano, fíjese que como yo no creo en esas cosas, vea. Muchas gracias, güey. Sí, pues sí, por motivos de conciencia. Mas si alguien os dijere, eso fue sacrificado a los ídolos, ¿qué dice que debemos hacer? No lo comáis. Por causa de aquel que lo declaró. Porque yo me lo puedo comer. Y no hay problema. Pero ya no me lo voy a comer porque, o sea que ustedes comen tamales de cabo de año. O sea que ustedes creen en el cabo de año. No, no creemos. Entonces, ¿por qué los come? Vaya, pues, quédelo. Hártelo usted. No comáis por causa de aquel que lo declaró y por motivo de conciencia. Porque del Señor es la tierra y su plenitud. Y aquí le sigue dando el tema de la conciencia. La conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro. Porque a mí no me afecta comer lo que sea. Yo puedo comer lo que sea y yo no tengo problemas con Dios. No me voy a sentir mal con Dios, porque yo sé que todo lo que Dios ha creado me lo puedo comer. Pero si a mi hermano verme comer aquello le va a hacer estorbo en su fe, entonces mejor no me lo como. Porque el punto es no dañar su débil conciencia. No la tuya, sino la del otro. Pues, ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? Pregunta Pablo. Y si yo con agradecimiento, ¿verdad? Lo que debemos hacer todos los cristianos a la hora de comer, dar gracias. Si yo con agradecimiento participo, es decir, como, ¿por qué he de ser censurado por aquello de lo que doy gracias? Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, ya no solo comer o beber, o hacéis otra cosa, hacedlo todo, ¿para qué, mis hermanos? Para la gloria de Dios. No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios, como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando, que es un principio que vimos allá atrás en el versículo 24, ninguno busca su propio bien sino el del otro. Dice Pablo, yo no busco mi propio bien, mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Entonces hay cosas que nosotros, aunque sabemos que nuestra conciencia no se verá afectada por hacerlas, no las debemos hacer porque podemos ser tropiezo para la vida de otra persona. Así hay muchas cosas. Hay cosas de las que debemos abstenernos porque el punto es no ser tropiezo para nadie, no estorbar la fe de otros. Romanos 14 del 13 al 15. Dice en Romanos 14, así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, dice, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Vale, aquí bien relacionado con lo que yo les decía de las semanas anteriores. No juzguemos a nadie, decidamos, lleguemos al acuerdo de no juzgarnos más los unos a los otros, pero también no le pongamos tropiezo a los demás. No le pongamos tropiezo a otro. Yo sé, dice Pablo, y confío en el Señor Jesús, que nada es inmundo en sí mismo. Y de nuevo están hablando de las viandas o de la comida.
Mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. La Biblia dice que todas las cosas son puras para los puros, mas para los que tienen la mente y el entendimiento corrompido, dice, para ellos todas las cosas son malas, pero para los que tienen su conciencia tranquila, todas las cosas son puras. ¿Dónde estábamos? Versículo 15, ¿verdad? Pero si por causa de tu comida tu hermano es contristado, o sea, se pone triste, si al verme comer algo él se pone triste, ya no andas conforme al amor. Otra vez, no hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió, ¿verdad? Llamémosle la comida, mi comportamiento, lo que hago y que yo pienso que no está mal, para mí no está mal, pero si mi hermano eso le estorba, entonces yo no debo de hacerlo, por no ser tropiezo para otros. Y aquí pueden haber muchas cosas que son difíciles de tratar de manera general con la iglesia, pero usted debe tratar de asimilar el principio general, porque hay cosas a lo mejor en las que no podemos entrar en los detalles, pero usted asimile el punto general. Hay cosas que usted puede juzgarlas como que no son malas, pero si otros puedan hallar tropiezo en ello, entonces no lo haga. No lo haga. Se me viene una cosa que creo yo que sería una buena para ilustrar y para no entrar así como en detalles muy complicados. Una hermana, vaya. La hermana dice, mire, a mi esposo le gusta que yo me vista sexy, provocativa, y me lo pide mi esposo. ¿Tiene algo de malo eso? ¿Tiene algo de malo? Y no, la Biblia dice, pues, ¿cómo es que dice? El proverbio que dice, deleítate con la mujer de tu juventud, así dice, ¿verdad? Sus caricias te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate siempre. ¿Será que si un hermano, mira, yo he visto una ropa sexy por ahí y yo quiero que cuando estés conmigo ahí en intimidad te la pongas? ¡Uy, no! ¡Eso es malo! Y no es su esposo, pues. Pero le dije, hay detalles tal vez en los que uno no puede entrar porque estamos aquí todos, ¿verdad? Y hasta pequeñito. Pero dirá, y ya un hombre, no, mira, es que a mí me gusta que te pongas ropa así apretada. Me gusta verte así. Y dice, bueno, y si yo para él me he visto, dirá una hermana. Pero viene a la iglesia así, y los hermanos, ¡wow! ¡Qué ¿qué, verdad? Y los hermanos, entonces, y dirá, hermano, mire, ella está haciendo, tiene razón. Puede ser que ella tiene la buena intención y el hombre tiene el derecho de pedirlo, pero el problema es que va a ser tropiezo para otros. ¿Me doy a entender? ¿Tiene algo de malo que se vista así? No, mire, ni modo, si le va a tocar que tenerla vestida así solo cuando esté dentro de la casa. Así le va a tocar. Porque si sale hacia la calle, mira, y va a la iglesia. Porque los otros ya van por otro lado. Dije, hay cosas en las que tal vez no podamos tratar, pero las tenemos que decir de esta manera para que se entienda. No es malo que una mujer se vista y que trate de agradar y complacer a su hombre, a su esposo. No tiene nada de malo. El problema es que si sale hacia la calle y otros la ven, en ellos va a despertar algo que sí puede ser dañino para su fe y que va a dar de hablar y que va a ser tropiezo y otras cosas, ¿verdad? Por esa razón es que nosotros tenemos que tener cuidado, que hay cosas que no debemos hacer para no ser tropiezo para otros. Pasémonos ahí al versículo 21 del capítulo 14 siempre. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. No hay que hacer nada que haga tropezar o debilite la fe de los hermanos. ¿Verdad? Vaya, dígame usted, le voy a poner un ejemplo. En una iglesia convencional o tradicional, ¿qué pasaría
si el pastor se exhibiera delante de las hermanas en calzoneta? ¿Qué pasaría en una iglesia tradicional? ¿Sería censurado? No, dígame la verdad. En una iglesia tradicional, ortodoxa, ¿sí o no? Que vieran al pastor en calzoneta. ¿Sí o no? Vaya, y yo aquí los domingos voy a jugar. En calzoneta no puedo jugar así, hermano. Sería bien yuca, bien incómodo. Entonces yo juego en calzoneta. Y como aquí en la iglesia voy para la cancha, o sea, ni modo que, ay, hermanas, tápese los ojos porque me doy a entender. Pero en otro lado, mira el pastor en calzoneta. Y es como que vaya al mar. ¿Usted se bañaría así? Claro, no me voy a ir a poner un hilo para bañar. El pastor no tampoco. Pero no me voy a bañar así, pues. ¿Me doy a entender? Es decir, hay cosas que a veces nosotros las vemos como que fueran pecado, pero no lo son en sí mismo. Ahora, si por causa de la conciencia de otro vamos a afectar, lo que yo les decía el otro día, porque por ahí andaban, que el hermano Alfredo no se pone corbata. Hermanito, ¿y usted cree que esto me hace más santo a mí? ¿Ah? ¿Y si no me la pusiera? ¿Cree que pierdo la unción? ¿Verdad que no? ¿Pero por qué me la pongo? Y créanme que está haciendo calor. ¿Por qué me la pongo? Ay, porque es que el pastor tiene que predicar con corbata. ¿Ven? Entonces a veces uno tiene que ir ahí tratando de acomodar lo espiritual a lo espiritual y tratar de entender. Ya quisiera verlos a todos ustedes venir así a todos los cultos. ¿Ah? ¿Verdad? Entonces, pero como pues sí, nuestra mente a veces tiene prejuicios y paradigmas. Entonces, no, porque el pastor tiene que predicar de corbata. Entonces, hay cosas que uno las debe hacer para agradar a los demás. Si algo estorba, entonces no lo hagas porque sabes que es bueno, pero al otro le va a estorbar. Vámonos ahí a Romanos 15, versículos del 1 al 3. Ya se nos está terminando el tiempo y hay un par de pasajes más que quiero compartir. 15 del 1 al 3. Así que los que somos fuertes en términos espirituales debemos soportar las flaquezas. Entonces, ¿quién se tiene que aguantar aquí? ¿El débil o el fuerte? ¿Y eso qué quiere decir? Que los que digamos que ya tenemos algún conocimiento, tenemos que tener el cuidado de no herir, de no ofender la conciencia de los más débiles. Entonces nosotros tenemos que acomodarnos con tal de no afectar su débil conciencia. Nosotros tenemos que proponernos no ser tropiezo para los demás. Y hermanos, mire, también llevando esto a la práctica, porque no podemos perder de vista esto, yo quiero decirle a usted en su casa, sea ejemplo, hombre. Que sus hijos, mire, ¿cómo es que usted le quiere decir a otros andar a la iglesia y usted no viene? ¿Cómo le quiere usted decir a otros servir a Dios si usted no le sirve? Usted debe de enseñarle a sus hijos que lo vean sirviendo, que lo vean adorando en el templo a Dios, que lo vean a usted deleitándose delante de Dios. Alguien dirá que yo allá me pongo a cantarle al Señor y que hago muecas y todo porque ustedes me están viendo. Yo lo hago porque lo siento. Yo lo hago porque lo siento y porque así ha sido siempre. Y mi familia me conoce que soy loco y disparatado como soy, pero así soy. El mismo que ustedes ven aquí es el que ven en otra parte. Y yo trato y me esfuerzo por ser ejemplo para ellos también. Y así debemos de ser todos con nuestros hermanos. Debemos de ser ejemplo en nuestra casa, que sus hijos lo vean orar, que lo vean a usted servir, que lo vean diezmar, que sepan sus hijos que usted diezma, que usted ofrenda, que usted le sirve al Señor, que vean los hermanos que usted es un buen ejemplo y no uno malo. Malo va a ser que hoy que viene la Navidad lo vean en una tienda ya que ya no reconocen ni la calle. Eso va a ser malo. Y lástima que casi todos los años pasa. Que uno encuentra por ahí a un hermano que, pastor, la regué, pastor. No, hombre, no, usted no la ha regado, hombre. Cuando vomite, entonces la va a regar.
Entonces debemos de tener ese cuidado de que los más grandes, los maduros, debemos tener el cuidado de los más pequeños. Versículo 2, cada uno de nosotros dice que debe agradar a su prójimo en lo que es bueno. Propongámonos no ser tropiezos, sino ejemplo para otro, para edificación, porque ni aun Cristo, y el mejor ejemplo es el Señor, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito, los vituperios de los que lo vituperaban cayeron sobre mí. ¿Por qué este ejemplo? Mire, Jesús, cuando fue al huerto de Getsemaní, ya horas antes de que lo llegaran a capturar, Jesús se llevó a 3 de sus discípulos para que le ayudaran a orar, y los ingratos se durmieron. Y mientras él oraba y hablaba con el Padre, ¿cuál era la petición de Jesús? Que 3 veces se lo pidió al Padre. Si es posible, pase de mí esta copa sin que yo la beba, porque Jesús en su carne humana, su parte humana, sabía que lo que se venía era muy doloroso, y le dijo al Padre, si es posible. ¿Pero qué le dijo luego? Pero no se haga como yo digo, que se haga tu voluntad. Y si con lo que voy a hacer voy a lograr el bien de muchos, pues entonces adelante. Así debe ser con nosotros también. Por causa hay que tener ese cuidado. Vámonos a Mateo 5, 14 al 16. Vamos a correr ya lo que nos resta porque el tiempo se nos agotó. Mateo 5, del 14 al 16. Dice, vosotros sois la luz del mundo. No somos oscuridad, somos luz. Y una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud. Un almud es un cajón. Es como que si ahorita se fuera la luz aquí y yo encendiera aquí una lamparita y la pusiera aquí dentro de este cajón. ¿Serviría? No alumbraría nada. Lo más lógico sería que la encienda y que la ponga donde sea útil y pueda alumbrar a todos lo más que se pueda. Así son nuestras vidas. Deben de ponerse en un lugar donde todos la puedan ver y que con nuestra vida alumbremos a otros. Dice, ni se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. 16, así alumbre vuestra luz, o sea, vuestras buenas obras, delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Tengamos cuidado de no mal usar nuestra libertad. Dice en la primera carta de Pedro, versículo 2, versículos 15 al 16, ahí van a aparecer en pantalla, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, dice el Señor. Sí, ustedes vivan como libres, pero no utilicen su libertad como un pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. O sea, no usemos mal nuestra libertad. Decíamos que todo nos es lícito y que todo lo tenemos permitido, pero si algo le va a hacer tropiezo a mi hermano, entonces no debo hacerlo por causa de él, porque no soy llamado a hacer tropiezo. Y para terminar, 1 Timoteo 4:12, cuando le dice el consejo que le da Pablo a su discípulo Timoteo sobre de que nadie te menosprecie, ¿verdad? Ninguno tenga en poco tu juventud. Pero si no querés que te menosprecien, como quien dice, si no querés que te menosprecien, le dice, sé ejemplo a los creyentes o de los creyentes. ¿Y en qué tendría que ser ejemplo? En conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Ya no tenemos tiempo para hablar de todas esas cosas, pero usted puede sacar sus conclusiones que Pablo le estaba diciendo a Timoteo: tenés que ser un buen cristiano. Si no querés que nadie te menosprecie, tenés que ser un buen cristiano. Porque si vos das que hablar, entonces la gente no va a creer en ti. Ese es uno de nuestros problemas. Yo vengo y le digo a usted que la gente allá afuera no le es válida la excusa delante de Dios de decir que por el mal testimonio que nosotros podamos darles, que por eso ellos no se acercan al Señor. Esa excusa no les va a valer delante de Dios. Nadie del mundo le va a decir: mira, Señor, ¿sabes por qué yo no iba a la iglesia? Porque yo conozco un montón que eran unos grandes pecadores y iban a la iglesia, por eso yo... ¿Usted cree que Dios les va a valer eso en el cielo? Ay, sí tenés razón, mijo, por el mal testimonio. Pues sí, entonces entra al cielo. Nada. ¿No creíste? No creíste, pues. Ahora, a nosotros Dios nos va a demandar por todos aquellos a los que hicimos tropezar con nuestra manera de vivir.
Yo lo dije, o sea, ellos no tienen excusa válida, pero tampoco nosotros tenemos la solvencia ni vamos a tener justificación ante Dios de decir, Señor, hicimos tropezar a uno de estos pequeñitos. Y yo le quiero preguntar algo, si usted y yo somos hijos de Dios de verdad y hacemos tropezar a alguien, esa factura, ¿cuándo la vamos a pagar? Si somos hijos de Dios y hacemos tropezar a alguien, ese pecado, ¿cuándo lo vamos a pagar? Cuando vayamos al purgatorio después de la muerte, en el cielo. ¿Dónde lo vamos a pagar? Esa garroteada se la va a pegar el Señor aquí. Oiga lo que le estoy diciendo. Por cada persona a la que hagamos tropezar con nuestra manera de vivir, Dios nos va a garrotear aquí. Porque si somos sus hijos, al salir de aquí, nos vamos a ir con Él. Y allá no vamos a ir a sufrir castigo. Nuestros errores vamos a sufrir las consecuencias en esta vida, porque usted y yo no vamos a ir a condenación eterna, no vamos a ir al infierno, vamos a irnos con el Señor. Así es que, mis hermanos, si usted no quiere tener que pagar las consecuencias de su mal testimonio, esfuércese por no ser tropiezo para otros. Ciertamente nadie debe andarnos juzgando, ni nosotros debemos andar juzgando a nadie, ni nadie debe andar hablando de nuestros errores con otras personas, pero nosotros no deberíamos dar de qué hablar. Nuestro esfuerzo debe ser cada vez que nuestras vidas sean agradables al Señor. El que tiene oídos para oír, que oiga. Oremos. Padre, gracias le damos. La salvación en ti encontré.